¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos te sabotean, impidiéndote avanzar y vivir en paz? La batalla más intensa que enfrentamos no ocurre fuera, sino en nuestra mente. Romanos 12:2 nos ofrece una clave poderosa. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo nos revela que Dios no solo quiere cambiarnos por fuera, sino desde lo más profundo de nuestro ser. Hoy exploraremos cómo Dios limpia tu mente de pensamientos que te estancan, temores que te paralizan y mentiras que distorsionan tu identidad. Demostraremos cómo su palabra, su espíritu y su gracia tienen el poder de transformar tus pensamientos, restaurar tu paz y guiarte hacia tu propósito. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay pensamientos que se aferran al alma como cadenas invisibles, recuerdos que no dejan dormir, culpas que parecen más fuertes que el perdón, heridas del pasado que siguen abiertas aunque hayan pasado años. Muchos viven atados no a un presente difícil, sino a un ayer que nunca lograron superar. Vuelven una y otra vez a ese error, esa traición, esa pérdida que los marcó. Y aunque sonrían, por dentro se sienten atrapados. Dios lo sabe. Él ve esa batalla silenciosa. Por eso, el primer paso que Dios da para limpiar tu mente no es ignorar lo que te pasó, sino sanar lo que aún duele. Él empieza precisamente donde tú dejaste de luchar. En Isaías 43, 18, 19, Dios declara con poder: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Esta no es solo una promesa para tiempos de angustia. Es una invitación directa a cerrar ciclos que ya cumplieron su propósito. A veces, seguir pensando en lo que te hicieron, lo que perdiste o lo que no lograste, no es un acto de memoria, sino de esclavitud. El enemigo lo sabe y por eso su estrategia no siempre es atacarte con lo que vendrá, sino con lo que ya pasó. Muchos hombres y mujeres en la Biblia tuvieron que enfrentarse a su pasado antes de avanzar en el propósito de Dios. Pensemos en Moisés, criado en el palacio del faraón, pero con sangre hebrea. Su identidad estuvo dividida entre dos mundos hasta que un día cometió un error. Mató a un egipcio. La culpa lo persiguió tanto que huyó al desierto. Allí pasó 40 años escondido, convencido de que Dios no podía usar a alguien con un pasado como el suyo. Pero cuando el tiempo fue perfecto, Dios lo llamó. No lo ignoró, no lo descalificó. Le habló desde una zarza ardiente y le dijo: ve, porque yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Moisés, inseguro, respondió con miedo. Pero Dios no buscaba a un perfecto, buscaba a alguien dispuesto a dejar de huir. Así también obra Dios contigo. Él no necesita que olvides el pasado como si nunca hubiese ocurrido. Él quiere sanarlo, quiere que dejes de vivir desde esa herida, desde esa culpa, desde ese dolor. Porque mientras tu mente esté atada a lo que fue, no podrá abrazar lo que viene. Filipenses 3, 13, 14 lo expresa con claridad a través del apóstol Pablo. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para obtener el premio del llamamiento celestial de Dios en Cristo Jesús. Esa limpieza que Dios inicia en tu mente no es superficial. No es como pasar un trapo sobre una mesa y fingir que todo está bien. Es una cirugía espiritual profunda. Él va a las raíces del pensamiento, a lo que creíste en ese momento de dolor, a la mentira que el enemigo sembró cuando fallaste, a la conclusión que sacaste cuando te abandonaron. Porque muchas veces no es el recuerdo lo que nos detiene, sino la interpretación que hicimos de él. Pensamos: fue mi culpa, nunca seré suficiente, no merezco ser amado, Dios me olvidó.
Y con esas ideas distorsionadas construimos una vida entera. Por eso Romanos 12:2 no solo nos habla de renovación, sino de transformación. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Dios quiere transformarte, no solo consolarte. Él no viene a darte una palmadita en la espalda y decir, todo estará bien. Él viene a mostrarte que lo que creías sobre ti mismo no era verdad, que sí hay futuro, que sí hay propósito, que sí hay paz, incluso después del dolor más profundo. Recuerdo el testimonio de una mujer que vivió años cargando la culpa de un aborto. Aunque había pedido perdón, su mente seguía castigándola. Soñaba con ese hijo no nacido, evitaba hablar del tema, se aislaba en días significativos. Hasta que un día en oración sintió que Dios le decía, yo te perdoné el primer día que me lo pediste, pero tú aún no te has perdonado. Ese fue el inicio de su sanidad. No porque olvidó, sino porque entendió que no era la misma persona que cometió ese error. Dios ya la había limpiado, pero ella necesitaba renovar su mente para vivir esa libertad. El enemigo siempre va a recordarte lo que hiciste. Es su especialidad. En Apocalipsis 12:10 se lo llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Pero Dios no te llama por tu error, sino por tu nombre. Él te recuerda quién eres, no lo que hiciste. Y cuando tu mente comienza a alinearse con esa verdad, algo cambia. Ya no caminas con la cabeza baja. Ya no repites ese diálogo interno destructivo. Empiezas a verte como Dios te ve, y eso es lo que abre el camino a la paz. En Salmo 103:12 se nos asegura, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Esta no es solo una metáfora hermosa, es una declaración contundente. Si Dios, que todo lo sabe, decidió olvidar tus pecados, ¿por qué tú sigues recordándolos como si fueran tu identidad? La renovación de la mente comienza cuando decides creerle más a Dios que a tus recuerdos. Cuando eliges repetir lo que Él dice de ti, en lugar de lo que tu pasado gritó durante años. Algunas personas luchan con pensamientos que se repiten como un eco incesante. Fracasaste, fracasaste, fracasaste. Otros escuchan voces internas que les dicen, no sirves, no eres suficiente, no cambiarás. Pero cuando Jesús fue tentado en el desierto, su respuesta fue clara y firme. Escrito está, Mateo 4:4. No respondió con emociones ni con razonamientos humanos, respondió con la palabra. Porque la única forma de limpiar una mente sucia es con una verdad limpia. Cada vez que el enemigo quiera atacarte con un recuerdo del pasado, contéstale con lo que está escrito. No lo que tú sientes, sino lo que Dios dijo. La mente humana no fue diseñada para vivir en constante culpa. Fuimos creados para tener comunión con Dios, para caminar en libertad, para pensar pensamientos de vida. En Jeremías 29:11, Dios revela el tipo de pensamientos que tiene hacia nosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Si Dios piensa eso de ti, ¿por qué tú sigues pensando que no hay salida? ¿Por qué sigues reviviendo una escena que ya terminó? ¿Por qué sigues definiéndote por un error cuando el cielo ya te llamó hijo amado? Este proceso de limpieza mental es progresivo, pero también sobrenatural. No se trata solo de psicología o de repetir frases positivas. Se trata de abrir tu corazón a la verdad divina, permitir que el Espíritu Santo ilumine esas áreas oscuras y entregar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, como dice 2 Corintios 10:5. Es una rendición total. No basta con dejar de pensar en lo malo. Hay que reemplazarlo con lo eterno, con lo puro, con lo justo, con lo que viene de Dios. La historia del apóstol Pedro es otro ejemplo conmovedor. Negó a Jesús 3 veces, justo cuando más lo necesitaba. Su traición fue pública, su vergüenza evidente. Pero después de la resurrección, Jesús no lo reprendió, lo restauró. En Juan 21,
le pregunta 3 veces: ¿me amas? Y con cada respuesta Jesús reafirma su llamado: apacienta mis ovejas. Pedro no solo fue perdonado, fue reposicionado. Y su mente, antes llena de culpa, ahora estaba alineada con su propósito. Esa es la obra de Dios. No solo limpia lo que hiciste, sino que restaura lo que creíste haber perdido para siempre. Por eso, si sientes que tu mente es un campo de batalla, no estás solo. Dios no se asusta de tus pensamientos. Él quiere entrar en esa guerra interna y darte victoria. Pero necesitas dejar de esconder lo que duele. Necesitas abrir espacio para que su verdad entre. Porque mientras tú sigas alimentando pensamientos de derrota, no podrás caminar en victoria. Mientras sigas aferrándote al pasado, no podrás abrazar el presente. Y mientras sigas escuchando al acusador, te será difícil oír al Padre. Hoy es el día de comenzar ese proceso, no con tus fuerzas, sino con la gracia de Dios. Él ya comenzó una obra en ti y promete perfeccionarla. Filipenses 1:6 nos lo recuerda. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si Él ya comenzó a limpiar tu mente, puedes estar seguro de que no se detendrá hasta verte libre, completamente libre. Este primer paso no es opcional, es necesario. Porque mientras el pasado tenga dominio en tu mente, el futuro se verá borroso. Pero cuando permites que Dios limpie esas memorias, sane esas heridas y transforme esas conclusiones equivocadas, empiezas a vivir con claridad. Y la claridad trae paz. Una paz que no depende de lo que pasó, sino de lo que ahora crees. Y lo que crees cambia lo que eres. Así empieza Dios, no desde el exterior, sino desde lo más profundo. No con estrategias humanas, sino con verdad eterna. No con acusaciones, sino con gracia. Porque la mente es la puerta del alma. Y cuando esa puerta está limpia, todo tu ser empieza a caminar hacia el destino que Dios ya preparó para ti. Una mente que ha sido tocada por el temor es como un campo minado. Cada pensamiento puede detonar ansiedad. Cada situación parece una amenaza. Y cada paso hacia el futuro está condicionado por lo que podría salir mal. El temor es una de las herramientas más persistentes que utiliza el enemigo para paralizar, confundir y distorsionar la visión que Dios quiere darte. No es simplemente una emoción pasajera, es un sistema de pensamiento que se instala en la mente y comienza a dictar las decisiones, las relaciones y hasta la forma en que se interpreta la voluntad de Dios. Pero la paz de Dios no es una emoción que aparece cuando las circunstancias cambian. Es una autoridad que se impone dentro del alma, aun cuando el mundo exterior permanece en caos. En Filipenses 4, 6, 7 está una de las declaraciones más poderosas para la transformación mental. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo revela un principio espiritual. La paz no es el resultado de entenderlo todo, sino de entregar todo a aquel que lo gobierna todo. El temor necesita el control para sobrevivir, pero la paz de Dios se manifiesta cuando se rinde ese control al Señor. El problema no es sentir temor. La Escritura muestra que incluso los profetas y apóstoles enfrentaron momentos de gran temor. El verdadero conflicto se da cuando ese temor se convierte en el consejero silencioso que guía los pasos. En el Salmo 56, 3, 4, David clama: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Aquí no hay negación del temor, sino sometimiento del mismo a la fe. Dios no exige una mente libre de emociones humanas, pero sí nos invita a que cada pensamiento temeroso sea filtrado por la verdad de su presencia.
Una mente dominada por el temor es incapaz de avanzar, se anticipa al fracaso, imagina escenarios destructivos y transforma cada decisión en una carga. Pero cuando la paz de Dios ocupa ese lugar, los pensamientos comienzan a ser renovados. Isaías 26:3 lo declara con precisión: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz entonces no es una simple recompensa emocional, sino una guardia espiritual que se activa por la perseverancia del pensamiento en Dios. Una mente enfocada en Él no se doblega ante el temor, porque ha aprendido a habitar en su fidelidad. El temor tiene una característica destructiva: exagera lo posible, minimiza lo eterno y distorsiona la identidad. Cuando una persona se rinde al miedo, comienza a pensar en términos de insuficiencia, de pérdida, de vulnerabilidad absoluta. Pero Dios no responde al temor con argumentos humanos. Su respuesta siempre ha sido su presencia. En Josué 1:9, antes de entrar en la tierra prometida, Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta promesa no se basa en lo que Josué puede controlar, sino en el hecho inmutable de que Dios está con él. La mente que medita constantemente en la compañía de Dios encuentra reposo aunque camine en terreno incierto. El temor es insistente, pero la paz es resistente. El primero grita, la segunda permanece. Y en ese contraste, Dios nos entrena para depender más de su voz que de nuestras emociones. Juan 14:27 recoge palabras directas de Jesús a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. Este tipo de paz no es una reacción, es una impartición. No es una consecuencia de una buena noticia, sino una herencia para quienes le pertenecen. Es el tipo de paz que se sostiene en medio de traiciones, tormentas o incertidumbre, porque no depende de lo externo, sino del espíritu que habita en lo profundo. Una mente alineada con la paz de Dios comienza a discernir la diferencia entre una preocupación legítima y un temor paralizante. La preocupación puede llevar a la oración, pero el temor, si no se confronta, lleva a la parálisis espiritual. En 2 Timoteo 1:7 se establece una distinción clave: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que todo pensamiento que promueve la cobardía no proviene de Dios. Todo impulso mental que te aleja del propósito por miedo a fallar, a sufrir, a perder o a ser rechazado, no es una advertencia divina, es una interferencia del enemigo. Y esa interferencia solo se silencia cuando se activa el dominio propio basado en la verdad del Evangelio. Los pensamientos de temor no desaparecen con voluntad humana, solo se desactivan cuando se enfrentan con la verdad. La verdad no es simplemente un concepto, es una persona. Jesús mismo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, cuando la mente está saturada por pensamientos de fracaso, enfermedad, escasez o muerte, la única forma de limpiarla no es ignorando esos pensamientos, sino confrontándolos con la presencia del que venció todo eso en la cruz. El temor habla del futuro con amenazas. La verdad habla del futuro con promesas. El temor te dice que no puedes. La verdad te recuerda que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Una característica espiritual de la paz que viene de Dios es que no necesita evidencia externa para afirmarse. Jesús durmió en medio de una tormenta mientras sus discípulos estaban aterrados. Marcos 4:39 describe el momento en que, después de ser despertado, Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar y dijo: silencio, cálmate. Y el viento se detuvo y vino una gran calma.
Este relato revela que la autoridad espiritual sobre el caos exterior comienza con la paz interior. Una mente que ha sido limpiada por la paz de Dios tiene la capacidad de calmar tempestades, no porque domine el entorno, sino porque no es dominada por él. La transformación que Dios realiza en la mente incluye aprender a reemplazar la voz del temor por el recuerdo de sus promesas. El Salmo 34:4 testifica: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Esta liberación no fue mágica, fue intencional. David buscó a Dios, no huyó del temor, lo enfrentó con presencia divina. Y eso es lo que Dios sigue haciendo, liberando mentes que, aunque están rodeadas de motivos humanos para temer, eligen creer en lo eterno. Una mente rendida a Dios no niega la realidad, pero tampoco se somete a ella como si fuera definitiva. Porque el que gobierna sobre el tiempo también gobierna sobre las circunstancias. En el libro de Romanos, Pablo revela una clave crucial para entender cómo se forma la mentalidad que agrada a Dios. Romanos 8:6 dice: la mente gobernada por la carne es muerte, pero la mente gobernada por el Espíritu es vida y paz. Aquí se expone que la paz no es un sentimiento aislado, sino una evidencia de gobierno espiritual. Si tu mente está constantemente invadida por el temor, no necesitas más fuerza de voluntad, necesitas un cambio de gobierno. Y ese gobierno se establece cuando el Espíritu de Dios toma el control del pensamiento, no como un visitante, sino como un rey permanente. La limpieza mental que Dios realiza no es un evento, es un proceso de sustitución constante. Cada pensamiento de temor es sustituido por una palabra de paz. Cada imagen de pérdida es reemplazada por una visión de esperanza. Cada argumento de derrota es desmantelado por una promesa eterna. Y este proceso se refuerza cada vez que eliges meditar en la palabra, en lugar de permitir que el temor tome el control del diálogo interno. En Salmos 119, 175 se declara: mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Esta no es una afirmación poética, es un principio espiritual. Amar la palabra produce paz, y esa paz blinda la mente contra los tropiezos del temor. Dios no elimina el temor simplemente para que vivas en tranquilidad. Lo hace para que puedas avanzar, porque nadie puede caminar hacia el propósito si cada paso está condicionado por lo que podría salir mal. La paz de Dios no solo limpia, sino que empuja hacia adelante. Isaías 41:10 lo confirma: no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta es una afirmación activa. Dios no se limita a decir no temas, Él interviene, sostiene, guía y fortalece. Por eso, una mente gobernada por la paz no es pasiva, es una mente que actúa, que se mueve, que obedece aun cuando no lo comprende todo. Así limpia Dios tu mente del temor, no con distracción, sino con presencia, no con lógica, sino con verdad, no con afirmaciones humanas, sino con promesas eternas. Porque una mente en paz no solo piensa diferente, vive diferente, habla diferente, ora diferente, espera diferente. Y cuando esa paz toma el lugar del temor, el alma comienza a experimentar el verdadero descanso y la vida finalmente se alinea con el cielo. La mente humana fue diseñada para procesar verdad, no para ser moldeada por el engaño. Sin embargo, desde los primeros capítulos de la historia bíblica, el enemigo ha operado sembrando mentiras en las mentes de los hombres y mujeres que Dios creó con propósito. Cuando Eva fue confrontada por la serpiente en el Edén, no fue atacada con violencia, sino con una distorsión sutil de la verdad. Génesis 3:1 lo registra claramente: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La estrategia de la serpiente no fue negar a Dios, sino tergiversar su palabra para crear duda. Esa misma táctica ha sido usada desde entonces para contaminar el pensamiento y desviar a las personas de su verdadera identidad en Dios. Una mente contaminada por mentiras
se convierte en un campo fértil para la confusión, la autodesvalorización y la inseguridad espiritual. El enemigo sabe que no necesita destruir físicamente a una persona si puede convencerla de que no vale, de que no es amada, de que no está capacitada o de que su pasado es más fuerte que su llamado. Es en esa raíz mental donde muchas batallas espirituales comienzan y donde Dios interviene con precisión, desactivando cada mentira con la luz de su palabra. En Juan 8:44, Jesús describe al diablo como mentiroso y padre de mentira. Esta declaración no es una figura retórica, es una revelación directa sobre la naturaleza del enemigo. Su mayor arma no es el ataque visible, sino la construcción de fortalezas mentales basadas en falsedades que, si no son confrontadas, se convierten en patrones de pensamiento que limitan, oprimen y destruyen. Por eso, cuando Dios comienza a limpiar la mente, lo hace revelando primero aquello que no pertenece a la verdad. Él no remienda pensamientos, los reemplaza. No negocia con la mentira, la expone y la erradica. El proceso de transformación mental requiere confrontación espiritual. En 2 Corintios 10:4-5, Pablo escribe: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este pasaje describe una acción activa: derribar y llevar cautivo. Dios no deja intactos los pensamientos que contradicen su naturaleza. Él los somete, los desmantela y establece en su lugar la verdad que libera. Muchas de las mentiras que contaminan la mente no provienen de un solo evento, sino de repeticiones constantes que se han arraigado con el tiempo. Palabras negativas escuchadas durante años, juicios incorrectos asumidos como verdades, expectativas humanas que fueron impuestas como identidades. Todo esto crea un lenguaje interno que se vuelve más familiar que la misma voz de Dios. Por eso, Romanos 12:2 enfatiza que la transformación no es opcional, es esencial para conocer la voluntad divina. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta renovación es el antídoto directo contra la mentira. No se logra con esfuerzo humano ni con una voluntad fortalecida, sino con exposición constante a la palabra viva. En Hebreos 4:12 se afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra tiene la capacidad de llegar tan profundo. Solo ella puede separar lo que fue sembrado por error de lo que fue depositado por el Espíritu. Una de las mentiras más comunes que el enemigo siembra en la mente es que el valor de una persona depende de sus logros, de su pasado o de la aceptación de otros. Pero Dios establece una verdad que no cambia con las circunstancias. Efesios 2:10 declara que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta verdad redefine la identidad. No se es valioso por lo que se hace, sino porque se ha sido creado por el Creador del universo con intención y propósito eterno. Otra distorsión común es la creencia de que Dios está distante, indiferente o enojado permanentemente por los errores cometidos. Pero el Salmo 103:8 presenta una imagen muy distinta. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Esta verdad desarma la culpa constante. Una mente que ha sido invadida por esta mentira vive con temor a acercarse a Dios, creyendo que no es digna de su amor. Pero cuando se sustituye esa idea por lo que la Escritura enseña, la mente comienza a experimentar libertad, porque Dios no se define por la severidad,
sino por su compasión. El enemigo también procura implantar la idea de que ciertas personas están más cerca de Dios que otras, como si la comunión con el Creador fuese un privilegio reservado para unos pocos especiales. Sin embargo, Santiago 4:8 invita con claridad: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Esta verdad abre el camino hacia una relación íntima y constante. El acceso a la presencia de Dios no depende del nivel de perfección, sino de la disposición del corazón. Cuando esta verdad sustituye la mentira del distanciamiento, la mente comienza a ver la oración, la adoración y el estudio bíblico no como deberes, sino como privilegios de cercanía. Una de las áreas más delicadas donde el enemigo trabaja es en el sentido de propósito. Hay quienes viven convencidos de que su vida no tiene dirección, que han desperdiciado años o que su tiempo ya pasó. Pero Isaías 46, 10, 11 revela que Dios declara el fin desde el principio y que Él cumplirá todo lo que ha dicho. Esta verdad desafía la resignación. El propósito de Dios no se detiene por errores humanos ni por retrasos aparentes. La mente que entiende esto deja de lamentar el tiempo perdido y empieza a caminar con la expectativa de lo que aún está por cumplirse. Cuando las mentiras son removidas y la verdad se establece, algo profundo sucede. La mente deja de funcionar como una cárcel y se convierte en un canal de revelación. En lugar de reciclar pensamientos de derrota, comienza a procesar visiones del cielo. En lugar de meditar en lo que no se tiene, comienza a agradecer lo que Dios ya ha provisto. En lugar de temer lo que vendrá, comienza a confiar en aquel que ya vio el final desde el inicio. Este proceso de limpieza también afecta la manera en que se perciben las relaciones. Una mente contaminada por la mentira tiende a sospechar, a temer el rechazo y a defenderse incluso donde no hay amenaza. Pero una mente renovada entiende que el amor todo lo cree, todo lo espera y no guarda rencor. 1 Corintios 13:7 define esa actitud que surge cuando la verdad de Dios habita en lo profundo. Un amor que no se alimenta de sospechas, sino de fe. Cuando la mente está alineada con esa verdad, las relaciones florecen, el perdón se vuelve posible y el temor es desplazado por la confianza. En Juan 8:32, Jesús pronunció una de las frases más poderosas del Evangelio: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta libertad no es solo espiritual, es también mental. Conocer la verdad no es solo memorizarla, es permitir que cada pensamiento, cada reacción, cada decisión esté filtrada por lo que Dios ha dicho, no por lo que el enemigo ha insinuado. Una mente gobernada por la verdad se convierte en una fortaleza de luz en medio de un mundo confundido. Así limpia Dios tu mente, identificando la mentira, exponiéndola con la luz de su palabra y reemplazándola por una verdad que permanece para siempre. No es un proceso emocional, es una operación espiritual profunda. Y cada paso que das en esa dirección es un paso hacia una vida que refleja con mayor claridad la gloria del que te creó. Porque una mente llena de verdad es el instrumento más poderoso para avanzar, para decidir con sabiduría y para vivir en paz. Cuando la mente está llena de ruido, incluso la voz más clara puede pasar desapercibida. Hay demasiadas palabras compitiendo por la atención, preocupaciones, memorias, opiniones externas, dudas internas, pensamientos fugaces que se repiten sin cesar. En medio de ese tumulto, la voz de Dios no se impone, pero tampoco se desvanece, permanece, espera, llama. Porque Él no grita para ser escuchado, Él susurra a quienes están dispuestos a detenerse y abrir espacio para oírlo. La limpieza que Dios realiza en la mente es esencial para esa sintonía espiritual, porque sin claridad no hay dirección y sin dirección no hay avance.
Dios no solo quiere sanarte o liberarte, quiere guiarte, pero no puede dirigir a quien no puede escuchar. En Juan 10:27 Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Esta declaración no habla de una experiencia mística esporádica, sino de una relación continua. Las ovejas no aprenden a reconocer la voz del pastor en un momento, sino a través de una relación diaria, constante, fiel. No se trata de captar una señal celestial aislada, sino de vivir en una comunión que produce dirección. Pero si la mente está contaminada por pensamientos dispersos, la sensibilidad espiritual se entorpece. La voz sigue hablando, pero la interferencia es demasiado alta para percibirla. Por eso Dios limpia, no por estética espiritual, sino para restaurar la comunicación divina que fue diseñada desde el principio. El primer hombre fue creado para vivir en diálogo con Dios. Génesis describe cómo el Señor caminaba en el huerto y hablaba con Adán. Esa fue la intención original: cercanía, comunión, intimidad. Pero el pecado introdujo vergüenza y con ella la evasión. La mente que se siente acusada no busca el diálogo, lo teme. Por eso cuando Dios pregunta: ¿dónde estás?, no lo hace porque no sepa la ubicación de Adán, sino porque la conexión se ha roto. Y desde entonces la humanidad ha tenido que aprender de nuevo a escuchar. La limpieza mental es parte de ese proceso de restauración. No basta con tener oídos. Se necesita tener una mente libre para entender lo que se oye. En Hebreos 3:15 se repite una advertencia clave: si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. El endurecimiento no siempre es rebeldía activa, a veces es saturación pasiva. El corazón se endurece cuando la mente ya no discierne la diferencia entre la voz del Padre y los ecos del mundo. Y esa confusión no se disipa por intuición. Requiere una intervención del Espíritu que silencia los pensamientos impropios, que interrumpe las repeticiones mentales vacías y que entrena el oído espiritual para identificar cuando es Dios quien está hablando. Porque no todo pensamiento elevado es divino, ni toda emoción intensa es guía. Se necesita discernimiento, y este solo se cultiva en la limpieza mental. La Biblia muestra que los momentos más significativos de dirección divina ocurren en contextos de quietud, no de inactividad, sino de silencio interior. Elías lo experimentó cuando huyó al desierto. Dios no le habló en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Le habló en un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19:12. Esa fue la voz que transformó su desánimo en misión. Esa fue la voz que lo reorientó cuando sentía que todo había terminado. Pero esa voz solo pudo ser reconocida cuando su entorno interno quedó en silencio. Hoy, muchos esperan señales espectaculares, pero Dios sigue hablando igual que entonces. No en el estruendo, sino en la quietud. Una mente saturada de exigencias, de actividades, de pensamientos urgentes pero no esenciales, no puede distinguir entre urgencia y propósito. Pero cuando Dios limpia esa mente, no solo elimina el ruido, sino que ordena las prioridades. De pronto lo que parecía indispensable se revela como una distracción. Lo que antes generaba presión, ahora se percibe como innecesario. Y en ese orden divino, la voz de Dios ya no compite, sino que guía. Porque Dios no es uno más entre muchos pensamientos. Él es la fuente desde la cual todos los demás deben alinearse. Isaías 30:21 contiene una promesa profunda. Tus oídos oirán una palabra detrás de ti. Este es el camino, andad por él, ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda. Esta promesa no es para quienes tienen una vida perfecta, sino para quienes están dispuestos a ajustar su caminar. Porque escuchar a Dios no es simplemente recibir información, es someter la voluntad. Es permitir que su voz determine el rumbo, incluso cuando contradice la lógica. Y esa disposición
comienza en la mente. Una mente contaminada con sus propios deseos no puede interpretar correctamente las instrucciones divinas. Por eso, la limpieza no es opcional, es el umbral hacia la obediencia real. En Salmo 119, 105 se afirma: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La imagen es clara, dirección, paso a paso, no iluminación total e inmediata. Dios guía a través de su palabra, pero esa lámpara no funciona en una mente desordenada. Si hay desorden, la luz no se ve. Si hay confusión, la claridad parece sospechosa. Pero cuando el pensamiento es limpiado, la palabra vuelve a brillar. No como un adorno devocional, sino como una instrucción viva que responde al momento exacto, que alinea emociones, que corrige intenciones y que te da paz en medio de decisiones críticas. El silencio interior que permite escuchar a Dios no se alcanza por técnicas humanas. No es el resultado de vaciar la mente, como enseñan muchas corrientes erradas, sino de llenarla con la presencia del Espíritu. En Juan 14, 26, Jesús dice que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu no solo inspira, también recuerda. No solo habla, también trae a la memoria lo que Dios ya ha dicho. Pero si la mente está llena de pensamientos ajenos al reino, ese recordatorio se vuelve difícil de percibir. La limpieza es la preparación para el recordatorio. El Espíritu enseña, pero primero limpia el aula donde enseñará. Cuando la voz de Dios se convierte en el eje central del pensamiento, la vida se transforma en una caminata guiada, no en una carrera desesperada. Las decisiones dejan de ser impulsos y se convierten en respuestas a instrucciones específicas. Los sentimientos ya no dictan el camino y las circunstancias ya no alteran el curso, porque quien ha aprendido a escuchar, ha aprendido también a confiar. Y quien confía, descansa. Y quien descansa, avanza sin ansiedad, porque ya no necesita tener todas las respuestas, solo necesita obedecer la voz que sí las tiene todas. En Apocalipsis 3:20 Jesús declara: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta imagen revela una verdad espiritual profunda. Dios está hablando, pero requiere una mente que quiera abrir la puerta. Esa apertura no ocurre en medio del desorden mental. Requiere decisión, requiere renuncia, requiere enfoque. Porque cuando se abre esa puerta, no solo se recibe instrucción, se entra en comunión. Y esa comunión transforma no solo el pensamiento, sino toda la vida. Dios no dejó a su pueblo sin guía. El mismo Jesús dijo que no los dejaría huérfanos, sino que enviaría al Espíritu para guiarlos a toda verdad. Juan 16:13. Pero esa guía necesita una mente dispuesta. No una mente perfecta, sino una mente rendida. La voz de Dios no se mezcla con las demás, no compite. Se impone con ternura, con autoridad, con precisión. Pero solo quien ha permitido que su mente sea purificada puede distinguirla con claridad. Porque el oído espiritual se entrena en la limpieza, no en el ruido. Así limpia Dios tu mente, no solo para darte paz, no solo para derribar mentiras, sino para devolverte la capacidad más sagrada que fuiste creado para tener, la de escucharle. Porque cuando le escuchas, te alineas. Y cuando te alineas, todo en tu vida comienza a moverse al ritmo de su propósito. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un altar. Un espacio donde la voz de Dios ya no es una excepción, sino una constante. Donde el ruido cede y la claridad gobierna. Donde el pensamiento ya no está dirigido por la confusión, sino por la certeza del que te llama por tu nombre y te dirige hacia la vida abundante que preparó para ti. Una mente transformada no es simplemente una mente positiva, es una mente que ha sido instruida por el Espíritu de Dios para pensar como el cielo piensa. Y ese tipo de pensamiento
no se forma por accidente. Es resultado de una intervención divina que reestructura no solo las emociones, sino los fundamentos mismos sobre los cuales se toman las decisiones. Porque cuando la mente aún opera bajo esquemas humanos, incluso las buenas intenciones pueden llevar al error. Pero cuando Dios limpia y transforma la mente, también reforma el criterio, la percepción y el discernimiento, para que la persona no solo actúe con fervor, sino con precisión espiritual. La voluntad de Dios no es un misterio reservado para unos pocos iluminados. Está disponible para todo aquel que ha rendido su mente a la verdad y ha permitido que el Espíritu Santo sea quien guíe los pensamientos. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo establece que la renovación de la mente es el camino para comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, sin esa renovación, la percepción de lo que Dios desea permanece nublada. La mente no renovada interpreta la vida desde el temor, desde el ego, desde la conveniencia. Pero una mente transformada actúa desde la sabiduría, desde la fe y desde la obediencia. El libro de Proverbios establece de manera clara que las decisiones determinan el curso de la vida. Proverbios 14:12 advierte que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este principio no es una amenaza, es una advertencia. Aún las decisiones que se sienten correctas pueden estar equivocadas si nacen desde una mentalidad no alineada con Dios. Por eso la limpieza mental es tan urgente, porque muchas veces no se trata de ignorancia, sino de perspectiva distorsionada. Y Dios no quiere que su pueblo camine a tientas, guiado por impulsos, sino que avance con claridad, movido por la sabiduría que desciende de lo alto. La Escritura no nos llama a tomar decisiones desde la emoción, sino desde la instrucción divina. Santiago 1:5 declara: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Esta sabiduría no es teórica, es práctica. Es la que permite ver más allá del momento presente, anticipar consecuencias, discernir intenciones ocultas y elegir con la mente de Cristo. Pero esta sabiduría solo se asienta en una mente preparada para recibirla. Y para eso es necesario que la limpieza de pensamientos erróneos y el orden del entendimiento se conviertan en prioridades espirituales. Una mente transformada deja de buscar solo el beneficio inmediato y empieza a valorar lo eterno. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no es una invitación a ignorar lo terrenal, sino a tomar decisiones con perspectiva celestial. Porque muchas veces lo que parece pérdida desde la lógica humana es ganancia en el reino. Y lo que parece un camino fácil puede ser trampa disfrazada. Solo una mente que ha sido limpiada por la verdad y llena de la palabra puede discernir lo que verdaderamente honra a Dios. El Salmo 32:8 contiene una promesa directa del Creador a sus hijos: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta guía no es general, es personal. Dios no solo entrega principios, también entrega dirección específica. Pero esa dirección solo se percibe cuando la mente ha sido restaurada al punto de confiar, no en su propia prudencia, sino en la voz del Espíritu. Por eso la transformación mental no solo produce conocimiento, produce sensibilidad espiritual. El alma se vuelve más perceptiva, más dispuesta, más obediente. Y esa disposición abre la puerta a decisiones acertadas que reflejan la voluntad de Dios en lo cotidiano. La sabiduría que proviene del cielo se manifiesta cuando, en lugar de reaccionar ante la vida, se responde desde la verdad. La reacción nace del impulso, la respuesta nace de la revelación. Proverbios 3:5-6 nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta instrucción demanda una entrega completa del pensamiento. No basta con pedir dirección si no hay disposición a soltar el control mental. No basta con anhelar decisiones correctas si se siguen utilizando filtros contaminados por el orgullo o la inseguridad. El camino de Dios requiere confianza, y esa confianza se forma cuando la mente ha sido purificada por la palabra y por la comunión continua con el Espíritu. En la vida espiritual no se avanza simplemente por deseos sinceros, sino por decisiones alineadas con el propósito de Dios. La sinceridad no sustituye la obediencia, y el entusiasmo no reemplaza la sabiduría. Jesús mismo dijo en Mateo 7:24 que quien escucha sus palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La estabilidad no depende de la intención, sino de la obediencia consciente. Y esa obediencia nace en una mente que ha sido instruida por Dios, moldeada por su carácter y vaciada de toda presunción humana. Una mente que ha sido transformada por Dios desarrolla un nuevo tipo de lógica. Una lógica espiritual que no ignora la realidad, pero que la interpreta desde la promesa. Una lógica que no decide por temor a lo que se pierde, sino por convicción de lo que se gana en obediencia. El apóstol Pablo lo entendió claramente cuando dijo en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta afirmación no es un ideal teológico, es una realidad disponible para quienes permiten que el Espíritu Santo reeduque su forma de pensar. Tener la mente de Cristo significa pensar con propósito, decidir con sabiduría y vivir en coherencia con el reino. El proceso de limpieza mental también afecta la manera en que se enfrenta el conflicto. Una mente sin transformación reacciona con orgullo, con ira, con impulsividad. Pero una mente renovada responde con mansedumbre, con discernimiento, con verdad. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Este dominio comienza en la mente. Es la capacidad de evaluar, decidir y actuar bajo el gobierno del Espíritu, no bajo la presión de las circunstancias. Y esta capacidad no se improvisa, se cultiva en el tiempo de intimidad con Dios, donde cada pensamiento es examinado, cada intención es corregida y cada decisión es filtrada por la verdad. Dios desea que cada paso que des esté fundamentado en su dirección, no en el temor de equivocarte, sino en la seguridad de que Él está guiando tu camino. En Isaías 58:11, el Señor promete: el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como huerto bien regado, como manantial cuyas aguas nunca faltan. Esta promesa no es para quienes simplemente desean dirección, sino para quienes han permitido que su guía se convierta en la fuente de toda decisión. Una mente limpia no necesita entenderlo todo para obedecer, porque ha aprendido a confiar en aquel que lo entiende todo. Así transforma Dios tus pensamientos desde la raíz. No cambia solo las ideas, cambia la estructura con la que evalúas la vida. No corrige superficialmente, reestructura profundamente, y al hacerlo te equipa para tomar decisiones que no solo te benefician, sino que glorifican su nombre. Porque una mente transformada no vive para sí, vive para reflejar al que la renovó. Y en esa renovación encuentra la claridad para decidir, la sabiduría para actuar y la paz para avanzar hacia el propósito eterno que ha sido diseñado desde antes de la fundación del mundo. Dios no limpia tu mente solo para que pienses diferente, sino para que vivas diferente. La restauración mental que Él opera no se queda en el plano invisible de los pensamientos, se manifiesta en cada área de tu vida. Una mente restaurada comienza a construir una vida alineada con el diseño original de Dios.
Lo que antes parecía imposible, ahora se percibe como alcanzable. Lo que antes paralizaba, ahora se enfrenta con libertad. Porque cuando el pensamiento ha sido renovado, el corazón recupera el impulso del propósito y la vida se libera del peso que la detenía. En Efesios 4, 23, 24 se nos exhorta a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La restauración mental no es una mejora del viejo hombre, es la activación del nuevo. Dios no pule la mente carnal, la reemplaza con una estructura mental fundada en la justicia. Y esa justicia trae dirección, claridad y propósito. El ser humano fue creado para caminar en comunión con su Creador, no para vivir atrapado en su propia confusión. Por eso cuando Dios limpia la mente, no solo trae paz, sino que despierta el llamado. Una vida sin propósito es una existencia fragmentada, pero una mente restaurada por Dios comienza a conectar cada experiencia, cada talento, cada palabra con un sentido mayor. En Jeremías 29:11, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Estos planes no son abstractos, son intencionales, pero solo se activan en plenitud cuando el pensamiento es redireccionado por el Espíritu. Porque mientras la mente esté gobernada por el caos, el propósito parecerá borroso. Solo la restauración produce enfoque, y solo el enfoque permite avanzar con convicción. Dios restaura la mente para romper ciclos. Muchos caminan en círculos, repitiendo errores, retomando pensamientos viejos, cayendo en las mismas trampas emocionales. Pero cuando la mente es renovada por la palabra, el alma empieza a tomar nuevas rutas. En Isaías 43:19, el Señor afirma que hace cosa nueva, que abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. Esta obra creativa comienza en el pensamiento. La restauración mental es el inicio de caminos nuevos, de temporadas diferentes, de decisiones que ya no responden al pasado, sino a la revelación de lo que está por venir. Porque cuando la mente se alinea con el cielo, la vida ya no gira alrededor del error, sino del destino. La libertad que Dios otorga no es simplemente emocional, es espiritual y funcional. Juan 8:36 lo expresa con contundencia: si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Esa libertad no se mide por lo que se evita, sino por lo que se conquista. Una mente restaurada no vive a la defensiva, vive edificando. No solo evita el pecado, abraza la misión. No solo busca sanidad, se convierte en instrumento de restauración para otros. Y esa transición solo es posible cuando el pensamiento deja de estar centrado en el yo y se enfoca en el reino. Porque quien piensa como el cielo vive con los pies en la tierra, pero con los ojos en la eternidad. La restauración de la mente trae una libertad que expande los límites. Gálatas 5:1 declara: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Esta libertad no es un permiso para hacer lo que se quiera, es la capacidad de hacer lo que antes no se podía. Es la fuerza para decir no al pecado, sí a la verdad, y avanzar sin el peso de las cadenas mentales que antes dictaban el rumbo. La mente restaurada no necesita repetir el pasado. Está equipada para construir futuro, porque ha sido impregnada por la visión divina que se revela a través de la obediencia constante. Dios no restaura la mente para dejarla vacía, sino para llenarla con su sabiduría, con su presencia y con una nueva manera de vivir. Una mente libre piensa con propósito, actúa con intención y camina con determinación. No se queda atrapada en lo que pudo ser, sino que responde al llamado de lo que debe ser. Y en ese llamado encuentra plenitud. Porque cuando Dios limpia, transforma, alinea y dirige,
la vida finalmente entra en el ritmo del cielo. Y en ese ritmo, el alma deja de correr sin rumbo y empieza a caminar en paz. Dios no limpia tu mente solo para darte descanso, sino para prepararte para dimensiones que aún no has vivido. Lo que ha hecho en tu pensamiento es apenas el inicio de una transformación que está destinada a afectar tu entorno, tus relaciones, tus decisiones, tu legado. Porque cuando una mente es renovada, todo lo que depende de ella comienza a ser reformado también. No se trata solamente de pensar diferente, sino de pensar como alguien que ha sido equipado para portar la mente de Cristo en cada esfera donde es llamado a influir. Dios no purifica pensamientos para dejarlos estáticos, sino para convertirlos en canales de revelación viva. La mente transformada no es solo un refugio de paz interior. Es un lugar desde donde el cielo empieza a construir en la tierra. Cada pensamiento que ha sido limpiado, cada mentira que ha sido reemplazada por verdad, cada temor que ha sido silenciado, cada dirección que ahora es clara, todo eso no es solo para ti. Es para que tú te conviertas en un testimonio viviente del poder de Dios para restaurar desde lo invisible. Y cuando otros vean los frutos de tu pensamiento renovado, tu templanza, tu discernimiento, tu gozo, tu sabiduría, sabrán que no es inteligencia humana, sino una obra profunda del Espíritu Santo que empezó en lo más íntimo de tu mente. Lo que Dios inició limpiando tu mente no terminará ahí, porque esa mente renovada ahora tiene el poder de interceder con claridad, de discernir con madurez, de soñar con osadía y de obedecer con precisión. Y eso no solo transforma tu vida, transforma generaciones. Una mente en paz con Dios ya no perpetúa ciclos de miedo, de desorden, de incredulidad. Una mente en paz con Dios inicia ciclos nuevos de esperanza, de propósito, de libertad verdadera. Y esos ciclos marcarán el rumbo, no solo de tu historia, sino de todos los que te rodean. Por eso no subestimes lo que Dios ha hecho en ti. Esta limpieza no fue un acto simbólico, fue una obra fundacional. Porque ahora puedes avanzar con ligereza, puedes mirar hacia adelante sin la sombra del ayer, puedes tomar decisiones con visión eterna. Y sobre todo, puedes vivir en la paz que no se pierde, porque no depende de las circunstancias, sino de la presencia que ahora habita cada pensamiento que Él ha redimido. Ahora que tu mente ha sido restaurada, no vuelvas atrás. No dejes espacio al ruido, al miedo o a la mentira. Defiende la obra que Dios ha hecho. Afirma cada día tu pensamiento en su palabra, porque esa es la garantía de que la limpieza se mantendrá, que la transformación continuará y que la paz se hará permanente. Porque no solo has sido limpiado para estar bien, has sido limpiado para ser instrumento. Y todo lo que ahora pienses en Él, lo vivirás en Él. Así es como se avanza, así es como se vive en paz.